Muy bien, en este tipo de hechos muchas veces se dice que la realidad supera, ¿no?, a la ficción. Vamos a hablar de un caso de septiembre del año 2022, un asesinato que tiene realmente ingredientes macabros. Sí, como si algún guionista hubiera pensado un crimen muy particular. Marcos, vamos a tratar de recordar cómo fue este episodio que hoy tiene su continuación con el juicio, pero antes ocurrieron muchas cosas, ¿no? Sí, si quien hoy está sentada en el banquillo de los acusados no hubiese concurrido a hacer una falsa denuncia de desaparición 10 meses después, quizás este crimen todavía estaría sin resolver. Pero lo que parecía el crimen perfecto se terminó descubriendo por un error de quien para la justicia fue la autora de este macabro crimen, 28 puñaladas, un hombre que apareció sin vida en la ruta 3 Sur, en cercanías a Teniente Origone. Claro, este es el día en el cual se halló el cuerpo y rápidamente se montó un dispositivo. Septiembre del 22. Sí, un camionero que bajó del camión para hacer sus necesidades y se encontró que detrás de un monte había un cuerpo en descomposición. Ya 10 meses después de todo esto. No, cuando se descubre el cuerpo, es que empieza toda la investigación. Lógicamente, un cuerpo en descomposición, por el olor, el camionero se dio cuenta, avisó inmediatamente a la policía y ahí se hizo este operativo. Y un cuerpo que no había podido identificar la policía hasta que llega esta denuncia falsa que abre la alerta y a partir de allí relacionan ambos casos. En un ratito les voy a contar de qué se trata esta denuncia falsa, pero un hombre que aparece muerto y recién 10 meses después constatan quién era la víctima. Lo único o el único dato que tenían los investigadores era en la camisa del hombre, cuando fue encontrado sin vida, un nombre que estaba bordado en uno de los bolsillos de la camisa. Pero nunca le pudieron poner apellido a ese nombre y nunca podían terminar de cerrar esta historia, porque en realidad tampoco eran Origones, más allá de que lo encontraron cerquita de Origones, sino que la víctima era de Patagones. Claro, y las particularidades del caso es quién era la víctima y por qué nadie reclamó su cuerpo. Habitualmente cuando desaparece una persona, rápidamente sus familiares, sus amigos comienzan a buscarlo. Esto no sucedió porque ahora, según la fiscalía, la mujer que debía hacer la denuncia en un primer momento demoró muchísimo en hacerlo porque es la principal sospechosa. Es la apuntada, acusada de ser la autora de este crimen. Era quien había quedado como tutora. La víctima fatal, hay que decirlo, era una persona que tenía discapacidad, era no vidente, pero además tenía problemas neuronales, estaba medicado y estaba en un geriátrico. Lo que ella hizo fue retirarlo del geriátrico para decir, a partir de ahora me hago cargo yo y me lo llevo a Lanús, que era de donde estaba viviendo ella. Ella había sido pareja de su padre, que había fallecido ya hace muchísimo tiempo, y una vez que falleció el padre, ella quedó como tutora de esta persona. De hecho, siguió haciendo los trámites en PAMI como para simular que él seguía con vida, más allá de que la principal sospecha es que el mismo día que lo retiró del geriátrico en Patagones lo terminó asesinando. Claro, en el geriátrico no se sorprendieron porque no es que salió para hacer una visita, lo retiró para hacerse cargo. Entonces, una vez que ya no está más a cargo del geriátrico, nadie vinculó esa salida del geriátrico con este hombre que apareció muerto en Teniente Origones. Estamos hablando de Patagones, entonces tampoco lo vincularon. Y la mujer seguía presentando los certificados de PAMI, pidiendo los medicamentos. Cobrando el sueldo. Claro, y cobrando su sueldo, pensión, ¿no? Su pensión por discapacidad. Entonces, seguía haciendo todos los trámites y donde está la principal sospecha que se pisó es cuando se entiende alguien le solicitó el certificado de supervivencia y a partir de ahí vino todo el desenlace de este crimen macabro, este crimen de película, ¿no? Lo repasamos con algunos otros más. Vamos a conocer algún detalle más de este hecho que hoy, reiteramos, llevó a juicio aquí en nuestra ciudad. Una investigación que, decíamos, duró más de 10 meses para terminar de descubrir que Jorge Scali, hombre de 65 años, era la víctima. Claro, en su camisa, decía Jorge, porque esa era cada uno de los internos de ese geriátrico, tenían su nombre bordado para que el resto pudiera reconocerlos. Pero claro, nunca le habían podido poner el apellido. Scali, 28 puñaladas presentaba el cuerpo que decíamos fue hallado por este camionero
en un sector de montes allí en la Ruta 3 Sur en cercanías a Teniente Origone. Fue justamente donde fue abandonado. A unos metros de la ruta, unos 6 metros de la ruta. Claro, este camionero bajó a hacer sus necesidades y sintió el olor, porque ya llevaba varios días de asesinado y lógicamente al acercarse y descubrir que se trataba de un cuerpo humano, avisó a la policía, que allí empezó la investigación. Hubo gente de Interpol, se buscó incluso el paradero o denuncias en otros países, pensando que podría haber sido una persona que había salido de otro país y había llegado al nuestro. Presumiblemente pensaban que podía llegar de la zona de Bolivia, teniendo en cuenta que aquí en la zona de Villarino Sur, para la época llega gente para la cosecha de cebolla y ajo y se pensaba que podía tratarse de eso. Bueno, una investigación que nunca llegaba hasta que 10 meses después terminan identificando a la víctima, que hasta el momento decíamos solamente en la solapa de la camisa llevaba el nombre que decía Jorge. ¿Y por qué 10 meses después lo termina de identificar? Porque le hicieron, buscaron a través de sus huellas digitales, como era alguien que no tenía antecedentes penales, no figuraba en el registro, entonces tampoco con la huella digital aparecía. No había familiares que habían denunciado la desaparición, porque la única familiar es la justamente acusada. Y ella tenía toda una estrategia para disimular su crimen, para disimular su muerte. Entonces era muy difícil llegar, pero en un momento, para quien la justicia es la autora de este macabro crimen, es que pisa el palito. ¿Cómo pisa el palito? Y ese siguiente dato que tenemos para terminar de cerrar esta investigación, terminar de llegar a conocer la resolución de este caso que decíamos hoy llega a juicio por este crimen. Vamos a conocer el siguiente dato para entrar un poquito más en el detalle de la investigación. La madrastra, casi la misma edad que la víctima. Claro, había sido pareja de su padre, un hombre que murió con más de 90 años, y a partir de allí ella había quedado a cargo. Es Nora Lozano, una mujer que después de que su esposo falleció, ella internó a su hijastro en un geriátrico en Carmen de Patagones y se fue a vivir a Lanús, de donde era originaria. Y a partir de allí, ella lo retira del geriátrico diciéndolo, me lo llevo a mi casa, me quedo a cargo yo, y presumen que ese mismo día lo asesinó. Luego llegó a Lanús, ella siguió haciendo 8 días antes de que encontraran el cuerpo, se presume que ese mismo día lo mató, pero lo encontraron 8 días después. Ella siguió haciendo todos los trámites, iba a buscar la medicación todos los meses con una receta del médico, porque ella era la tutora, iba a la farmacia, hacía todo el trámite como para disimular que él seguía con vida más allá de que lo había asesinado. Lo que sí es que 10 meses después de este asesinato, ella va a la comisaría de Lanús y denuncia que fue con su hijastro al cementerio de Lanús, que ella lo dejó en la puerta del cementerio y que ingresó al cementerio. Y cuando salió ya no estaba, era una persona que, reiteramos, era no vidente, pero que además tenía problemas neurológicos. Entonces a partir de allí empieza la búsqueda, pero los investigadores de Lanús empiezan a ver que, por un lado, las cámaras de seguridad del lugar, el día que ella hace la denuncia, la muestran a ella sola, no la muestran acompañadas. Van y buscan al remisero que logran identificar a través de las cámaras de seguridad y le preguntan, ¿usted llevó a 2 personas? No, yo llevé a esta mujer sola. Entonces empiezan a darse cuenta que hay datos que no concuerdan. Y cuando empiezan a indagar un poco más, la mujer se quiebra y termina confirmando el crimen. Lógicamente, desde Lanús avisan, ella dice que lo dejó tirado en una ruta cerca de Bahía Blanca. Se comunica con la Fiscalía de Homicidios de Bahía Blanca y a partir de allí atan cabos, identifican ya con el dato certero del apellido de la víctima y logran corroborar que ese cadáver que llevaba 10 meses sin identificar era el de esta víctima. ¿Cuál es el móvil del crimen para la Fiscalía? Económico, completamente. Primero, ella siguió cobrando la pensión por discapacidad porque era tutora. ¿Qué es lo que sospechan? ¿Por qué 10 meses después hace la denuncia de desaparición? Porque sospechan que en algún momento le pidieron el certificado de supervivencia. Y lógicamente el certificado de supervivencia no lo podía demostrar porque quien debía recibir esa pensión por discapacidad había sido asesinado. Entonces ella denuncia una desaparición
para poder seguir cobrando esa pensión. Más allá de que en el medio también intentó hacer otras interacciones económicas, pero eso es lo que le habría llevado a denunciar su desaparición y a partir de allí pisar el palito y terminar reconociendo 10 meses después que había sido la autora de este macabro crimen. Bueno, explicado al detalle, muy claro, Marcos. Y por supuesto estamos en el lugar con nuestro móvil. Matías, en tribunales, ¿cómo se está desarrollando este juicio? La primera jornada ha terminado, Agus. Meli, hace tan solo algunos minutos, por lo que pudimos saber, Nora Lescano estuvo aquí, en esta sala de la planta baja del Palacio de Tribunales, en esta primera jornada del juicio, y quienes declararon, por lo menos los testigos más importantes, tenían que ver con efectivos policiales y peritos del partido de Villarino, porque hay que decirlo que se lo encontró en la zona cercana a Origone, todo eso depende del partido de Villarino, por eso efectivos policiales de aquella localidad habían estado trabajando en el momento que se halló el cuerpo y poco se sabía. Bueno, ellos fueron los primeros, o uno de los primeros que declararon en la jornada de hoy para tratar de explicar al jurado no, a los jueces, con qué se encontraron cuando llegaron. Marcos recién daba detalles y realmente el panorama ni bien llegó la policía era tremendo. Era una persona apuñalada muchas veces, que hacía ya varios días que estaba fallecida ahí en el lugar y que no tenía ningún tipo de manera de identificarlo. Por eso tantos meses hasta que pudieron saber quién era la víctima. Pero bueno, un juicio que va a continuar probablemente en el día de mañana y se espera que también lo haga hasta el día, por lo menos jueves o viernes de esta semana. Bueno, Mati, además del homicidio, ¿no?, que estamos hablando, llega denunciada igual por varios delitos a este juicio. Sí, porque no solo es el homicidio, porque en su momento, cuando se allanó la casa de Lanús, donde ella vivía, se encontró un arma de la cual no tenía autorización de tenencia. También llega a juicio por esa tenencia ilegal y además llega a juicio por la falsa denuncia, lo que mencionaba Marcos recién de esa denuncia de desaparición que hizo allí en la localidad de Lanús, localidad donde estaba detenida hasta hoy, hay que decirlo, fue trasladada, no sabemos si bien temprano hoy a la madrugada o ayer por la noche, pero bueno, fue trasladada en las últimas horas hacia Bahía Blanca para poder comenzar el juicio hoy aquí. Estimamos, y por lo que pudimos averiguar, es que va a permanecer durante esta semana alojada aquí en Bahía Blanca hasta que se termine el juicio, que insistimos, está programado hasta el viernes inclusive, puede terminar antes, todo eso como siempre lo mencionamos va a depender de la agilidad que tenga cada jornada y si en el transcurso de los días se van descartando algunos de los testigos que están preparados. Mati, la sensación, o por lo menos la hipótesis del fiscal, es que la acusada planificó todo al detalle, todo lo que sucedió desde aquel día en que retiró al hombre del geriátrico en Patagones. Sí, la Fiscalía lo que sospecha y sostiene es que el móvil es un móvil económico, que la idea era poder no solo cobrar esa jubilación o pensión que tenía la víctima, sino también hubo un intento de venta de una propiedad que estaba a nombre de la víctima. Todo esto es el motivo o el móvil del crimen. Después, si estaba completamente planificado o si se fue dando de esa manera, son cuestiones que se irán viendo en el juicio, pero me parece que el motivo y el fin sí estaba claro. Después, por ahí se fue viendo en el transcurso del camino, cuando lo retiró de Patagones, vio una situación propicia cuando llegó a ese sector de la Ruta 3 cerca de Teniente Origone y allí dejó tirado el cuerpo y se fue directamente hacia la localidad donde estuvo instalado durante varios meses hasta que empezó como bien marcaba Marcos, a pisar el palito, a hacer esa falsa denuncia y a ella misma definitivamente terminó revelando un poco todo lo que había sucedido. Bueno, y en el primer día justamente de este juicio técnico pudiste hablar con el fiscal Viego. Sí, pudimos hablar con Jorge Viego minutos antes de que comenzara la primera jornada. Todavía no había llegado aquí Nora Lescano, por lo menos no había sido traído a la sala. Y los detalles que cuenta Viego tienen que ver con la investigación y también con la posible pena. Costó identificar a la víctima, pero bueno, luego con
con el esclarecimiento del hecho que se produjo desde otro departamento judicial, se logró identificar al fallecido. Costó mucho identificarlo y luego de unos meses, por una falsa denuncia que radica la madrastra de esta persona en Lanús, se comienza por parte de aquella dependencia, de aquella fiscalía, a trabajar por la averiguación del paradero, porque había denunciado que lo había dejado de ver en un cementerio. En la recolección de pruebas se dieron cuenta que estaba mintiendo, que no era de esa forma como ella lo había denunciado. Se le hizo un allanamiento en la casa y ahí se autoincriminó. Bueno, entonces, ante la sorpresa de los fiscales de aquel departamento, empezaron a cotejar distintas noticias de algún mínimo dato que le dio y llegaron a la conclusión de que podía tratarse de esta persona. Se comunicaron conmigo y logramos terminar de identificarlo de esa manera. En principio, lo que más asoma es un rédito económico. En el interín en que se estaba buscando el cuerpo, se intentó conseguir el permiso para vender una propiedad del fallecido, se siguió cobrando su jubilación, y con anterioridad a ello ya buscaban la manera por ahí de casarlo con otra persona para cobrar la jubilación a futuro, una pensión en realidad. Entendemos que básicamente puede venir por una cuestión económica. Bueno, ayer lo escuchábamos al fiscal reafirmando, ¿no?, un poco todo lo que veníamos hablando. Mati, ¿qué se espera mañana en el segundo día de juicio? Bueno, la segunda jornada, Meli, de mañana, por lo menos lo más importante o relevante, tiene que ver con la declaración de quien realizó la autopsia del cuerpo, donde se corroboraron estas más de 20 puñaladas que había recibido la víctima por la espalda. Y también a través de una videollamada, a través de la web, va a haber declaración por parte de empleados del geriátrico. ¿Por qué lo van a hacer a través de la web? Bueno, como bien mencionaban ustedes, el geriátrico donde estaba internada la víctima se encuentra en Carmen de Patagones. Bueno, por supuesto, todos los empleados son de aquella localidad y para no tener que hacer el traslado de todas esas personas hasta el juicio, hasta aquí, hasta Bahía Blanca, se va a hacer una declaración web y de esa manera se va a poder contar con el testimonio de estos testigos, más que nada para conocer las últimas horas de la víctima y de qué manera Lescano lo retiró del lugar, con qué motivo, qué excusa fue la que puso al momento de retirarlo. Bueno, cuestiones que van a ser, por supuesto, al desenlace del juicio. Todo indica, las pruebas son contundentes, hasta la propia confesión de la víctima en su momento, que será condenada. ¿Podría llegar a tener el beneficio de una prisión domiciliaria por su edad? Bueno, hay que verlo, Agustín, porque también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una posible prisión perpetua para esta mujer, teniendo en cuenta que el homicidio está agravado por alevosía, teniendo en cuenta que era su hijastro, que fue por la espalda, que era una persona discapacitada, bueno, un montón de cuestiones. Una vez que sea condenada, tendrán que ver, hay que decirlo, esta mujer estaba detenida en Lanús, no sabemos en qué condiciones, pero estaba detenida en Lanús. Una vez que los jueces resuelvan y la encuentren o no culpable, si la encuentran culpable, luego la defensora oficial tendrá que ver si existe la posibilidad de pedir una excarcelación por su edad, algo que puede ocurrir, pero tranquilamente puede que algunos años más le queden para cumplir dentro de la cárcel. Bueno, escabroso por donde se lo mire, un caso que sucedió, como decíamos, en septiembre del 2022 allí en Carmen de Patagones. Mati, muchas gracias.